Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene. Casas, refugios y moradas que guardan secretos imposibles de olvidar. Sitios donde los ecos del pasado no se apagan, sino que susurran en la oscuridad, esperando que alguien los escuche. Aquí, no solo escucharás historias, las vivirás. Voces atrapadas, presencias invisibles y almas que buscan ser escuchadas. Cada relato que oirás hoy no es solo una narración, es un llamado, un puente entre nuestro mundo y algo mucho más profundo. Bienvenido a este rincón, donde el miedo respira, donde cada susurro puede ser una advertencia o una súplica. Esto no es solo un testimonio, es la puerta a los secretos que otros prefieren ignorar. Nunca creí en fantasmas. Siempre pensé que esas historias eran para asustar a los niños o para generar vistas en YouTube. Pero lo que me pasó hace unos años cambió por completo mi forma de ver la vida y la muerte. Todo comenzó cuando decidí mudarme a un pueblo pequeño y olvidado, alejado del ruido de la ciudad. Buscaba tranquilidad, un lugar donde pudiera concentrarme en mi escritura, pero lo que encontré fue algo mucho más oscuro. El pueblo era como sacado de una postal antigua. Casas de piedra, calles empedradas, faroles oxidados que apenas iluminaban por la noche. Pero había una casa que destacaba sobre todas las demás, una vieja mansión al final de la calle principal. Nadie vivía allí, al menos eso creía. La gente del pueblo hablaba poco de ella. Algunos decían que estaba maldita, otros simplemente la evitaban. Yo, con la arrogancia de quien piensa que los cuentos de miedo son solo eso, decidí que sería mi nuevo hogar. La primera vez que entré, la sensación fue extraña. El aire olía a humedad y a madera podrida, y cada paso hacía que las tablas del suelo crujieran como si la casa misma protestara mi presencia. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero aún se podían ver los retratos de antiguos habitantes, todos con miradas frías y penetrantes que parecían seguirme por toda la habitación. Algo en ellos me incomodaba, pero lo atribuí al cansancio de mudanza. Los primeros días fueron tranquilos, aunque raros. Escuchaba crujidos por las noches, como si alguien caminara por los pasillos, pero cada vez que me levantaba, no había nadie. Pensé que eran ratas o el viento, hasta que una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre. Susurrado. Suave, casi imposible de distinguir, pero lo escuché claramente: Marcos. Me levanté de un salto, buscando el origen del sonido, y no había nada. El silencio volvió a la casa, pero algo había cambiado. No era solo la sensación de ser observado, era como si la casa misma respirara a mi alrededor. Esa noche apenas pude dormir, y cuando por fin cerré los ojos, tuve pesadillas horribles. Veía sombras que se movían entre los retratos, que se inclinaban sobre mí mientras dormía, murmurando cosas que no podía entender. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente, intenté racionalizarlo. Tal vez estaba estresado por la mudanza, pensé. Pero la casa tenía otras ideas. Cada noche los susurros se volvían más claros, más insistentes. Una noche escuché pasos subiendo las escaleras, aunque yo estaba solo en la planta baja.
Me armé de valor y subí. La escalera crujía bajo mi peso, y cada paso parecía resonar en toda la casa. Cuando llegué al segundo piso, el corredor estaba vacío, pero una puerta al fondo estaba entreabierta. Yo juraría que la había cerrado. Entré y encontré un cuarto que no recordaba haber visto antes. La habitación estaba intacta, como si alguien la hubiera cuidado mientras el resto de la casa se desmoronaba. En el centro había una cuna antigua, vacía, pero cubierta de polvo. Al mirar alrededor, mi mirada se detuvo en un espejo al fondo de la habitación. Y fue entonces cuando lo vi. No era mi reflejo. Era una figura, alta y delgada, con un rostro cubierto por un velo negro. Estaba justo detrás de mí en el espejo, pero cuando giré rápidamente, no había nadie. Solo el eco de mi respiración y un frío que me caló hasta los huesos. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, pegado a la pared, esperando que el amanecer llegara lo más rápido posible. Los días siguientes la actividad aumentó. Puertas que se cerraban solas, pasos que recorrían los pasillos, susurros que se multiplicaban. Una noche, mientras escribía en mi escritorio, escuché claramente un llanto de niño. Venía del sótano. Intenté convencerme de que era solo imaginación, pero algo dentro de mí me decía que bajara. Armado con una linterna, descendí por las escaleras de madera que olían a humedad y a moho. El sótano estaba oscuro, pero la linterna iluminó algo que me heló la sangre, dibujos en las paredes, hechos con lo que parecía ser sangre seca. Figuras de niños, de mujeres, y una palabra escrita en grande, sal. No entendía qué significaba, pero el sentimiento de peligro era abrumador. Y entonces lo escuché. Una risa. No una risa normal, sino un sonido gutural, antinatural, que parecía venir de las sombras. Giré en redondo y vi, nada. Pero sentí algo rozar mi hombro. Me giré, y vi una mano transparente desaparecer entre las paredes. A partir de ese momento, la casa comenzó a reclamarme. Las apariciones no eran solo sombras, se manifestaban de forma física. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me tocaba el rostro. Abrí los ojos y allí estaba, una mujer vestida de blanco, flotando sobre mi cama, con un rostro pálido y ojos huecos que me miraban fijamente. Intenté gritar, pero no salió sonido. Cerré los ojos, y cuando los abrí, había desaparecido. Pero en mi almohada había un mensaje escrito con dedos que no eran míos: no deberías estar aquí. Intenté irme del pueblo, pero cada intento era frustrado. Los coches no arrancaban, la carretera hacia la ciudad estaba siempre bloqueada por niebla espesa. Era como si la casa, el pueblo mismo, no quisiera dejarme ir. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Entré al sótano con una vela, buscando un origen. Lo que encontré fue un pequeño altar, fotos antiguas, muñecos rotos, velas apagadas, y un diario. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de historias de desapariciones, suicidios, y rituales oscuros realizados por los antiguos habitantes de la mansión. Cada palabra que leía aumentaba mi terror. La casa no solo estaba embrujada, estaba maldita. A partir de ese momento, entendí la gravedad de mi situación. Cada aparición era un recordatorio de que no podía confiar en mis sentidos, que cada sombra podía ser mortal. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el techo.
primero lentos, luego corriendo. Y de repente, un golpe seco, algo cayó en mi habitación. Una caja antigua, llena de cartas y fotos de personas desaparecidas en el pueblo, con una nota: ahora tú también eres uno de nosotros. No quiero que piensen que esto es ficción. Cada día, mientras escribo estas líneas, siento su presencia detrás de mí. Los susurros no han cesado, y cada noche la casa parece más viva, como si respirara y se moviera a su antojo. Me he convertido en un huésped eterno, atrapado en un lugar donde la muerte y la vida se confunden. Hoy, mientras grabo esto para ustedes, escucho pasos acercándose a la puerta de mi estudio. Sé que no hay nadie vivo allí. Pero ellos vienen, siempre vienen. Si alguien alguna vez encuentra esta historia, por favor, no cometan mi error. No busquen casas abandonadas, no crean en la seguridad del desconocido. Porque algunas veces, lo desconocido los encuentra primero, y nunca los deja ir. Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar del refugio abandonado en las afueras del pueblo. Todos decían que estaba maldito, que nadie debía acercarse, pero yo, siempre curioso, no podía resistirme a lo prohibido. Esa noche, con una linterna en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora, crucé el portón oxidado y crujiente. El aire estaba cargado de humedad, mezclado con el olor a tierra y madera podrida. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, pero lo que realmente me helaba la sangre era un susurro constante, apenas audible, como un murmullo que se desvanecía y reaparecía detrás de mí. «Ven», decía la voz, tenue, casi infantil. Me giré rápidamente. No había nadie. Solo la penumbra y mi reflejo débil en los charcos de agua que cubrían el suelo. Avancé con cautela, cada paso más lento, cada crujido más intenso. Entonces la escuché nuevamente, más clara: ayúdame. Mi respiración se aceleró. No era miedo común, era miedo mezclado con una extraña compasión. Seguí el sonido hasta llegar a la sala principal. Allí, entre sombras que bailaban con la luz de mi linterna, descubrí un espejo antiguo cubierto por un paño negro. El aire alrededor se sentía denso, pesado, casi vivo. Quité el paño. En el reflejo, vi una figura de niña, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de una tristeza infinita. Por un instante, no parpadeó. Solo me observó. Y entonces, su boca se abrió, y un susurro salió de sus labios: no puedo salir. Quise acercarme, hablarle, preguntarle qué le había pasado, pero mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Sin embargo, de alguna manera, entendí que debía seguirla. La niña se levantó y se dirigió hacia un pasillo que no recordaba haber visto antes, estrecho, cubierto de polvo y telarañas. Cada paso que daba parecía alargar el corredor infinitamente, y mis nervios se tensaban más y más. El ambiente estaba lleno de susurros. No solo la niña hablaba, otras voces se unían, algunas risas, otros llantos, ecos de dolor antiguo. Podía sentir su desesperación, y también su esperanza. Entonces vi algo que me hizo detenerme: dibujos infantiles en la pared, fechas y nombres, todos señalando desapariciones ocurridas en el refugio décadas atrás. Cada nombre me hacía sentir que el lugar estaba vivo, y que esas almas estaban atrapadas,
esperando a alguien que escuchara. Un ruido metálico me sobresaltó. Me giré y vi que una puerta al fondo del pasillo se abría sola, lentamente, como invitándome a entrar. Dentro, la luz de la linterna reveló juguetes viejos, libros rotos y una cuna vacía. Sobre ella, una carta amarillenta que parecía flotar. La tomé, y en letra temblorosa, alguien había escrito: «Si lees esto, significa que eres valiente. No todos pueden escuchar. Ayúdala a encontrar el camino». Supe que se refería a la niña del espejo. Y entonces lo entendí, su espíritu estaba atrapado, y yo debía ayudarla a liberarse. Me acerqué a la cuna, y de repente, sentí un frío intenso que me recorrió de pies a cabeza. La niña apareció frente a mí, esta vez completamente tangible, pero su cuerpo estaba envuelto en sombras. Sus ojos suplicaban, y extendió su mano hacia mí. «Por favor», susurró. «No quiero quedarme sola». Tomé su mano. La oscuridad a nuestro alrededor comenzó a temblar, como si el refugio entero reaccionara. Susurros, gritos, risas y llantos se mezclaban en un caos que me hizo cerrar los ojos. Y cuando los abrí, la niña estaba frente a mí, sonriente, envuelta en una luz cálida. Su tristeza había desaparecido. «Gracias», dijo, con una voz que ahora era clara y serena. «Gracias por escucharme». Su forma se desvaneció lentamente, dejando detrás un silencio absoluto. El refugio, antes opresivo y aterrador, parecía ahora vacío pero pacífico. Caminé hacia la salida con la sensación de haber hecho algo importante, de haber sanado un dolor que nadie más podía ver. Desde aquella noche, cada vez que paso frente a lugares abandonados, recuerdo a la niña y su mirada. Sé que hay almas que esperan ser escuchadas, que los susurros en la oscuridad no son siempre amenaza, sino una llamada de auxilio. Y he aprendido algo que nunca olvidaré: la compasión puede ser más poderosa que el miedo, y escuchar puede salvar más de lo que imaginamos. Nunca creí en casas embrujadas. Siempre pensé que esos relatos eran exageraciones de personas solitarias o ansiosas por atención. Pero todo cambió cuando heredé la vieja casona de mi tío abuelo en un pueblo apartado, rodeado de bosques que parecían tragarse la luz del día. La casa era impresionante desde afuera, con sus paredes de piedra gris y un tejado que parecía que el tiempo había olvidado. Pero al cruzar el umbral, todo cambió. El aire estaba pesado, húmedo y frío, como si el tiempo dentro de la casa fuera más lento que afuera. Las paredes de madera crujían con cada paso, y los antiguos muebles parecían observarme, cubiertos de polvo pero alineados con precisión inquietante. Cada cuadro, cada retrato familiar parecía mirarme con ojos que escondían secretos que yo no quería conocer. La primera noche fue tranquila, pero rara. Escuché leves pasos provenientes del piso superior, como si alguien caminara lentamente sobre la madera antigua. Me convencí de que eran animales, quizás un gato o algún roedor, hasta que escuché un susurro. Mi nombre. Pronunciado lentamente y con un tono que helaba la sangre: Diego. Me giré rápidamente, pero la casa estaba vacía. A partir de ese momento, comencé a sentir que la casa estaba viva. Cada noche los susurros se volvían más claros y persistentes. Decían cosas que no podía entender, y a veces repetían mi nombre con un eco que me perseguía por toda la habitación. Intenté racionalizarlo,
estrés, soledad, imaginación. Pero la sensación de ser observado nunca desaparecía. Sentía ojos en mi espalda incluso cuando estaba solo en la habitación más iluminada de la casa. Al tercer día, mientras desempacaba, descubrí un cuarto cerrado que no recordaba haber visto. La puerta estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera abierto en décadas. La curiosidad pudo más que el miedo, así que la abrí. Dentro estaba un cuarto pequeño, con una cuna rota en el centro y un espejo antiguo en la pared. Al mirarlo, vi mi reflejo y algo detrás de mí. Una sombra alta, sin rostro, con brazos demasiado largos, que desapareció cuando parpadeé. Mi corazón se detuvo, pero no me moví, paralizado por el terror. Desde ese momento, la actividad se intensificó. Las noches eran una tortura. Escuchaba pasos que recorrían la casa, golpes en las paredes y, sobre todo, susurros que parecían salir de cada rincón. Vente, únete, ya eres parte de nosotros. Intenté huir, pero cada vez que cruzaba la puerta principal, terminaba en el vestíbulo como si la casa se deformara para mantenerme atrapado. Intenté buscar alguna explicación lógica, pero todo me parecía imposible. Las ventanas estaban selladas, y aún así sentía corrientes de aire que susurraban mi nombre. Los objetos se movían de lugar solos, un libro caía del estante, un vaso de agua se derramaba sin que nadie lo tocara. Cada vez que intentaba encender el fuego de la chimenea, las llamas se apagaban en cuanto me acercaba. Un día decidí explorar el sótano, un lugar oscuro y húmedo que siempre me había intimidado. Las paredes estaban llenas de marcas extrañas, símbolos que no podía entender, dibujos grotescos y frases que parecían escritas con desesperación. Nunca saldrás, no lo intentes. En el centro del sótano había un pequeño altar con fotografías de personas desaparecidas en el pueblo y velas apagadas. Me acerqué, y sentí un toque helado en el hombro. Una voz gutural susurró, no debiste venir. Me giré y no había nada. Solo la oscuridad parecía moverse, respirando, siguiendo cada uno de mis movimientos. Desde entonces, la casa comenzó a manifestarse físicamente. Puertas que se cerraban de golpe, ventanas que se abrían solas, muebles que caían sin explicación. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien se sentaba al borde de mi cama. Abrí los ojos y vi una figura cubierta por un velo negro, flotando sobre el suelo, sin rostro. No podía moverme, no podía gritar. Se inclinó hacia mí y susurró, ahora eres uno de nosotros. Al abrir los ojos segundos después, ya no estaba, pero un frío permanente permaneció conmigo. Intenté resistir, racionalizarlo, escribirlo en un diario. Pero cada palabra que plasmaba se transformaba en garabatos que describían escenas que nunca había vivido, un niño llorando en la esquina, una mujer invisible que susurraba secretos imposibles, sombras que se acercaban incluso cuando no había nadie. La casa absorbía mi miedo, lo multiplicaba, y lo devolvía en cada aparición. Comencé a notar otras cosas, los relojes se detenían a la misma hora cada noche, los retratos parecían cambiar ligeramente de expresión, y a veces escuchaba voces que hablaban entre ellas, discutiendo sobre mí. Una vez vi una figura reflejada en el espejo del pasillo que no era mía, alta, delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Cuando giré, no había nadie. El miedo se volvió cotidiano. Cada noche, al apagar la luz, sentía que la casa respiraba conmigo. Las paredes crujían, los pisos gimiendo bajo un peso invisible.
Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos acercándose al dormitorio. Primero lentos, luego corriendo, como si algo o alguien estuviera decidido a llegar hasta mí. La puerta se abrió sola, y un frío intenso llenó la habitación. Una sombra oscura flotaba sobre mí, extendiendo brazos que parecían querer absorberme. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Sentí mis piernas paralizadas, mis brazos pesados. Y entonces, escuché un coro de voces. Todas decían mi nombre al unísono, llenando la casa con un eco ensordecedor que parecía atravesarme el cráneo. La figura desapareció de repente, dejándome solo con un frío que me calaba hasta los huesos y una sensación de vacío que no podía describir. A partir de ese momento, supe que la casa no era solo un lugar. Era un ser que respiraba, que sentía, que me atrapaba deliberadamente. Cada noche era un juego macabro, objetos que se movían, luces que parpadeaban, susurros que se convertían en gritos, sombras que se acercaban y luego desaparecían. Empecé a cuestionar mi cordura. A veces me despertaba en habitaciones que no recordaba haber cruzado, o encontraba objetos que había dejado en un lugar y aparecían en otro, como si la casa los moviera por sí misma. Intenté huir, pero la carretera estaba bloqueada por niebla cada vez que lo intentaba. Sentía que el bosque a mi alrededor me observaba, que cada árbol era un ojo esperando atraparme si escapaba. Incluso durante el día, la casa parecía más oscura, más silenciosa, y siempre sentía que alguien me seguía. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho pasos en el pasillo detrás de mí. Sé que no hay nadie vivo allí. Pero ellos vienen. Siempre vienen. Cada noche siento su presencia, cada sombra puede ser mortal, cada susurro puede ser la señal de que me perderé para siempre dentro de esta casa. Si alguna vez lees esto, no busques casas abandonadas. No creas que la curiosidad es inofensiva. Hay lugares que no solo esconden secretos, sino que atrapan a quienes los cruzan. Y una vez que la oscuridad te atrapa, estás perdido. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.